Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como les había mencionado, el día de hoy he escrito algo sobre dimensionamiento de equipos para trabajo contributorio de edificaciones. De hecho, siempre aprovecho los días feriados en familia para poder escribir algo que tengo tiempo para pensar un poco, siempre acá apoyándome con este cuadernito que tengo bastantes temas que hago los videos. Así que nada, les quería comentar justamente estos temas. A ver, número uno, hay que tener un contexto previo y vamos a tener dos supuestos, ¿ok? El primero es suponiendo que el plan de obra que ya se ha hecho, que se ha hecho con anterioridad, recoge los factores claves de éxito que generan valor tanto al proyecto como al cliente. Vale decir que ya hay un equipo, ¿no es cierto? Un equipo de obra que conoce de este tipo de proyectos, que sabe cómo manejar equipamiento, vale decir grúas, caramba, el tema de izaje, ¿no es cierto?, como plataformas, etcétera. Entonces, teniendo este plan, lo que les voy a mencionar a continuación, los pasos del procedimiento que vamos a ver, son básicamente cómo mejorar esto. El otro contexto es empezar iterativamente, tanto haciendo este procedimiento de 5 pasos cuando estoy haciendo mi plan de obra por primera vez. Ya sea de una manera o de otra, la idea es siempre buscar la mejora continua. Vale decir que vamos a tener que medir en el tiempo a ver si es que el plan que yo he pensado es válido y se puede, digamos, si es que se puede aterrizar bien en la cancha, ¿no es cierto? Y seguir mejorando continuamente, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionaba, el punto importante y por qué quise hacer este video es porque, sobre todo en obras de edificaciones, ¿no es cierto?, no se estila analizar mucho el trabajo contributorio, ¿no es cierto? Nos enfocamos en el trabajo productivo, vale decir, en las horas hombre por metro cuadrado o por metro cúbico, ¿no es cierto?, del personal y cómo este es eficiente. Pero el trabajo contributorio lo dejamos de lado, ¿no? Vale decir que ponemos una grúa, una plataforma, un elevador, usamos un equipo menor, un montacarga, y lo dimensionamos de una manera más no tan analizada, ¿no? Entonces, lo que les quiero dejar ahora es cómo podrían hacer estos pasos y al final del video dejarles algunos tips, ¿no es cierto?, ya que por experiencia, ¿qué deberían apuntar? Entonces, número uno, lo que ustedes deben ver es definir el inicio y fin de cada fase dentro del plan maestro. Vale decir, por ejemplo, en edificaciones, y como le he mencionado en otros videos, nosotros tenemos en productiva 4 fases, ¿no? La fase de excavación y muros anclados, la fase de estructuras, la fase de acabados húmedos y la fase de acabados secos. Entonces, lo que necesitamos saber es cuándo empieza y cuándo termina cada una de estas fases como punto inicial. El punto número 2, hay que identificar la normal tecnológica de cada fase. La normal tecnológica de cada fase, como saben, es saber cuáles son la secuencia de partidas del tren de trabajo, ¿no es cierto?, la sectorización y el ritmo de cada partida y cómo podemos trabajar de una mejor manera cada uno de estos procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos el casco, primero colocamos el acero vertical, luego encoframos o ponemos las instalaciones, luego encoframos, luego hacemos concreto. Entonces, ¿qué días voy a hacer cada vagón del tren? Vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, el primer día puedo tener acero vertical, al día siguiente encofro y vacío concreto vertical, al día siguiente voy a hacer el encofrado horizontal, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que identificar eso para ver después el tercer paso. El tercer paso, y este es con las partidas diarias ejecutar, tengo que identificar la cantidad de material, ¿no es cierto?, que necesito para cada sector. Para esto, ¿qué cosa tengo que hacer? Es ver los equipos menores o cualquier cosa que necesite acarreo. ¿Cuál es lo importante y cuál es una de las bondades que tengo de la sectorización que trabajamos siempre en edificaciones? Es que todos los días hacemos lo mismo. Entonces, si es que todos los días hacemos lo mismo y todos los días vaciamos, por ejemplo, no sé, 60 metros cúbicos de concreto, yo sé que todos los días voy a necesitar, obviamente, 60 cubos de concreto. De la misma manera con el encofrado, con la albañilería, con el enchape, con el número de puertas, con los metros cuadrados o pies cuadrados de vidrios, etc. Entonces, yo teniendo estas cantidades, voy a pasar al cuarto paso, al penúltimo paso. Identificar capacidad óptima por equipo para cargar cada material y tiempo de ciclo. Y acá lo grafico mejor con un ejemplo. Imagínense que estoy en la etapa de estructuras y tengo las prelosas, ¿no es cierto? Más o menos una prelosa se demora en el tiempo de ciclo, desde que la tomo
hasta que llega a su posición final entre 6 o 8 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir este penúltimo paso? Que yo debería tener claro cuál es la capacidad, o mejor dicho, tener la prelosa más grande que pueda cargar mi grúa, en este caso, para yo poder tener eficiencia en los tiempos de ciclo, porque si yo tengo que cubrir un área, por ejemplo, de 300 metros cuadrados o 250 metros cuadrados, debería saber cuántas prelosas tengo que subir. Si tengo que subir 10, 15 prelosas, 12 prelosas, y obviamente, mientras más grande es la prelosa, puedo cubrir más área en menor tiempo, ¿no es cierto? Obviamente tengo que hacer el match entre cuánto puede cargar la grúa, ¿no es cierto? Por lo general en la prelosa la restricción no, digamos, del peso no es un problema, pero siempre tengo que hacer el match, porque por ejemplo, si es que tengo que utilizar el carpacho para llevar cubos de concreto, sí es una restricción de repente la capacidad de la grúa. Entonces, lo importante en este paso es identificar cuál es la carga óptima, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, para cargar acero, ¿no es cierto? Muchas veces o subcontratamos acero, lo tenemos por casa, yo podría estar subiendo paquetes de acero de, por ejemplo, 300 kilos. Y la capacidad de la grúa en punta podría tener de repente 2 toneladas en punta y obviamente a la mitad de la grúa mucho más. Entonces yo debería tratar de subir paquetes de una mayor cantidad. Pero si es que no está bien estudiado con el fierrero, vamos a decirlo así, ya sea por casa, subcontratado nuevamente, él podría estar subiendo y utilizando la grúa con poco material, ¿no es cierto? Pocos kilos de material, y esto tendría que una capacidad ociosa instalada de la grúa, ¿no es cierto? Y bueno, el último punto, hay que hacer un horario. Una vez que ya he revisado mi sectorización, he visto la capacidad de carga de cada equipo. Esto estoy hablando de la grúa, pero puede ser también un transporte vertical que puede ser con una plataforma o con un elevador, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de albañilería, por lo general usamos un elevador, es lo mismo, básicamente. Pero el último paso es, tenemos que hacer un horario para cada equipo de lo que cargará en el día con horas determinadas para cada material. Y este último punto es sumamente importante porque de hecho lo más importante que les quiero dejar es que tengo que ser bastante estricto con este horario, ¿no es cierto? Bastante estricto con el objetivo que no suba otras cosas. Y ahí viene un poco, ya para terminar, las notas importantes. Lo primero que les tengo que decir es que no solo es importante definir qué acarrean los equipos, sino qué no acarrean. Porque en el día a día, cuando ustedes se van a dar cuenta, cuando ejecuten esto, lo que va a pasar es que van a empezar a subir otras cosas. Entonces, cosas que, o materiales, o equipos que ustedes no tenían pensados, y esto hace que no se cumpla el trabajo, ¿no es cierto? Si es que yo tenía que usar la grúa para subir 12 prelosas y tantos cubos de concreto y tantos kilos de acero, si yo empiezo a subir cosas como BPPs o cosas que no estaban dimensionadas a la grúa, lo que voy a tener es un problema y no voy a cumplir el programa diario. Entonces, hay que ser sumamente estricto en qué cosa se usa y qué cosa no se usa en los equipos. El otro punto es medir continuamente para analizar la mejora del estándar que yo he colocado en la obra. Una de las cosas que hemos aprendido en Productiva es medir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que medir porque el plan se desvía muy rápido. Cuando se deja de tomar en cuenta, se desvía muy rápido. Entonces tengo que medir para verdaderamente lo que estoy colocando en un inicio se cumpla y sea eficiente. El tercer punto, y eso los había mencionado, ser estricto con el cumplimiento del programa. El punto cuarto es incluir dentro de las actividades de la sala de producción el plan de contributorios. Nuevamente, cuando nosotros programamos en la sala de producción el plan de fases, el look ahead, o el programa semanal, o el programa diario, siempre vemos las actividades productivas. Recuerden siempre revisar las actividades contributorias para que estas hagan el match con lo que quiero producir, ¿ok? Y por último, no menos importante, de haber subcontratistas, hay que ser claros sobre qué materiales van a ser acarreados, ¿no es cierto? A veces los acuerdos no son claros con los subcontratistas y ellos podrían pensar que van a utilizar la grúa para todo lo que necesitan. Esto en realidad, si es que lo hemos pensado de otra manera, deberíamos ser claros y tener un acuerdo claro, inclusive en el contrato que tenemos con ellos, para que no haya problemas al respecto. Bueno, eso es lo que les quería dejar el día de hoy. Espero que les haya servido, como siempre, y cualquier comentario, por favor, como siempre, háganmelo en mis redes. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo a todos.